¿Qué tal, compañeros? Maestro Hurtado, mi compañera Leticia Alegría Torres y yo, Mario Antonio Romero Vieira, consideramos importante destacar, antes de comenzar a hablar sobre el análisis de puesto de trabajo, lo siguiente. ¿Qué es el puesto de trabajo? Bueno, pues este es el conjunto de todas las actividades desempeñadas por una única persona que puede considerarse en un concepto unificado y ocupan un lugar formal en el organigrama. Ahora es importante mencionar qué es la descripción de puestos. Según Chiavenato 2011, la descripción de puestos es un inventario de tareas o responsabilidades que va a llevar a cabo la persona que va a desempeñar el puesto, mientras que el análisis de puestos se refiere a los requisitos intelectuales y físicos necesarios para el puesto, responsabilidades y condiciones en que debe desempeñarse. Una vez proporcionada la definición de descripción y análisis de puestos, vamos a analizar algunos de los principales métodos utilizados para la recolección de información que debe contener el mismo. Estos son la entrevista, el cuestionario, la observación directa y métodos mixtos. La entrevista. Método utilizado para recolectar información sobre las especificaciones de cada puesto de trabajo. Este involucra deberes, responsabilidades de los ocupantes, recopila los datos del puesto por las personas que mejor lo conocen, no tiene contradicciones, se puede aplicar a puestos de cualquier tipo o nivel. El cuestionario. En este método, el analista solicita por escrito al ocupante del cargo que conteste este instrumento. Este es el método más utilizado para recolectar información de un gran número de empleados. La observación es el método más utilizado para identificar las características y responsabilidades de cargos sencillos, rutinarios y repetitivos. La observación directa y dinámica del ocupante se lleva a cabo en pleno ejercicio de funciones, mientras el analista de puesto anota en una hoja de análisis de puestos los puntos clave de sus observaciones. Es lo más adecuado para trabajadores que realizan operaciones manuales de carácter sencillo y repetitivo. Métodos mixtos. Se refiere a la combinación de dos o más técnicas de análisis. Según Chiavenato 2011, pueden ser combinados de la siguiente manera: cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del puesto, quien llena el cuestionario y después se somete a una entrevista rápida, con el cuestionario como referencia. Cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior para ampliar y aclarar los datos. Cuestionario y entrevista, ambos con el superior. Observación directa con el ocupante y entrevista con el superior. Desventajas de la entrevista directa. Posibilidad de una confusión entre opiniones y hechos. Pérdida de tiempo, o si el analista de puesto no se prepara bien, esta no arroja datos fiables. Su costo operacional es elevado. Se necesita analista con experiencia y detener el trabajo del ocupante. Algunas de las desventajas del cuestionario son que está contraindicado para puestos de nivel bajo, en los cuales los ocupantes tengan dificultad para interpretarlo o incluso responderlo por escrito. También exige planeación y realización cuidadosas y tiende a ser superficial y distorsionado. Desventaja de la observación directa. A. Veracidad de datos, en virtud de la unidad de origen y de que sea ajeno a los intereses de quien realice el trabajo. B. No es adecuada cuando el puesto conlleva actitudes intelectuales como los abogados, ingenieros de diseño, etc. C. Costo elevado, pues para que el método sea completo se requiere tiempo prolongado en el análisis del puesto. D. Simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante del puesto, no permite la obtención de datos de verdad importantes para el análisis. Existen diversas formas para integrar un análisis de puestos. Vamos a utilizar el que contiene la mayor cantidad de elementos para que éste sea más completo.
En primer lugar, se coloca la descripción del puesto, que consiste en la identificación del mismo y su descripción de manera general. Para identificar el puesto, este se diferencia de cada puesto de trabajo que existe en la empresa y también se trata de darle un lugar dentro del organigrama de la organización. Les presentamos un ejemplo de cómo podría ir la primera parte del análisis de puestos. La segunda parte es el resumen del cargo, en donde se realiza una descripción del puesto que sea de fácil comprensión. Se explican las funciones del mismo, diferenciando las mentales de las físicas y las periódicas de las ocasionales. Se trata de una idea general de las funciones que se van a desempeñar en el puesto. Especificación o cuerpo del análisis. Es la parte primordial en un análisis de puestos, ya que aquí es donde se proporcionan datos específicos del mismo. Se responden a las interrogantes: ¿qué hace?, ¿cómo lo hace?, ¿para qué lo hace?, y cuánto tiempo emplea en hacerlo. Esto para las actividades diarias, periódicas y ocasionales. El siguiente apartado se trata de los requisitos generales para desempeñar el cargo. Aquí se solicitan datos como edad, estado civil, si debe viajar para desempeñar el puesto y si posee auto. También la escolaridad mínima requerida para el puesto. En condiciones físicas se toman en cuenta destreza en piernas, brazos, manos y dedos, y también discriminación olfativa, auditiva, óptica y táctil. En posibilidades mentales se toman en cuenta aspectos como capacidad de análisis, capacidad de síntesis, razonamiento abstracto, memoria, atención perceptiva, atención múltiple y concentración en medio de distracciones. Las condiciones ambientales se refieren a las condiciones bajo las que se encontrará la persona que desempeñe el puesto. Algunas de estas pueden ser ruido, humedad, olores, ventilación, radiaciones, temperatura, limpieza, iluminación, emanaciones. En postura se hace referencia a las posiciones en las que se realizará el trabajo. Algunos ejemplos pueden ser de pie, acostado, caminando, parado, sentado, agachado, inclinado, etc. En riesgos ocupacionales se marcan los riesgos, enfermedades que pueden derivar de desempeñar este puesto, y algunos ejemplos pueden ser caídas, mutilaciones, golpes, fracturas, cortaduras, quemaduras, choques eléctricos, hernias, intoxicaciones, alergias, afecciones respiratorias, afecciones cutáneas, afecciones circulatorias, afecciones nerviosas, afecciones ópticas, afecciones acústicas, afecciones articuladas. Finalmente, vienen las recomendaciones y conclusiones, que es donde el analista plasma su apreciación respecto al mejoramiento del puesto de trabajo que analizó. El procedimiento para realizar un análisis de puestos es un proceso complejo que requiere de habilidad para poder lograr un análisis completo y adecuado que integre todos los elementos requeridos para que el análisis sea de utilidad para la empresa y los trabajadores. Es importante que el análisis de puestos sea lo más completo posible. Para esto, podemos valernos de una o varias herramientas para lograr que éste sea lo más detallado posible. Podemos entrevistar a los trabajadores que cuentan con más experiencia en el desempeño de dicho puesto, ya que ellos podrían proporcionarnos datos extras de cómo realizar una actividad, esto gracias a su experiencia. Para poder hablar de un tema, es de vital importancia conocer sobre el mismo, informarnos y empaparnos de él, por lo que podría ser relevante realizar una observación cuidadosa de cómo se realizan determinadas funciones, relacionarnos directamente con el puesto que vamos a describir para que podamos, como analistas, tener conocimiento real del puesto del que estamos hablando. A modo de conclusión, podemos decir que el análisis del puesto es una actividad que requiere de mucha pericia por parte del analista, ya que esta información recolectada va a ser de vital importancia tanto para la empresa como para los trabajadores, y puede ser de gran utilidad para contar con una descripción detallada sobre cómo realizar cada función correspondiente a cada puesto. Un análisis de puesto detallada habla sobre la buena organización con la que trabaja una empresa